Juan narra una de las acciones o actitudes que tenía Jesucristo en esos tiempos. Antes y después, Jesucristo defiende con vigor su ministerio y su divinidad como Hijo del Señor. Sin embargo, lo llegaron a llamar hasta que tenía demonio. Si ustedes tienen oportunidad en casa, léanlo antes y después. Hay situaciones interesantes y la prueba es que sana a un ciego y después a alguien le dice: tus pecados son perdonados. Gracias al Señor. Vamos a leer a tener esta lectura y vamos a hacerlo alternadamente para que ustedes también puedan participar. Voy a leer el primero y dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a sus enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Vamos a leerlo todos juntos, el 38. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Que Dios continúe bendiciendo el resto de este día. Gloria a Dios por su palabra. Solo la verdad nos hace libres. Vamos a orar. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias, Padre, por tener la bendición, Señor, de estar aquí como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, para venir a abrir tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Padre. Padre, danos un corazón que esté dispuesto a escuchar tu palabra, a recibirla, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu siga transformando nuestras vidas, Señor. Padre, pido a tu siervo, Señor, que me ayudes, Padre, a presentar tu palabra de una forma clara y precisa, Señor. Y que no sea yo, sino seas tú hablando, Padre, a través de tu siervo. Bendícenos este día, Padre, y no nos permitas ir como llegamos, Señor. Danos agua nueva, Padre, danos algo nuevo para poder seguir creciendo en ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La verdad nos hace libres. Solo la verdad nos hace libres. Es el nombre del día de hoy, del mensaje. Y para comenzar debemos entender el contexto. El hermano Gamaliel ya nos ayudó un poco a entenderlo. Juan 8 empieza con el pasaje de la mujer adúltera, ¿verdad? Y ya sabe la historia. Los fariseos quieren acusar a esta mujer. El Señor les dice que sea libre de pecado, tiren la primera piedra, ellos se van. Y empieza el Señor a hablar de sí mismo, a dar su testimonio ante los judíos, ante los fariseos. Y le habla después, a partir del 31 en adelante, él se dirige a unos judíos que la palabra de Dios dice que habían creído en él, aunque más adelante la misma palabra nos revela que en realidad no eran verdaderamente creyentes, porque lo empiezan a juzgar, lo empiezan a preguntar. Cuando uno cree verdaderamente, uno cree, eso es tener fe. No hay preguntas, o si hay preguntas, no va a ser juzgando al Dios Todopoderoso, y ellos lo hacen. Entonces, el Señor les dice, más adelante, les dice, conocerán la verdad, dice, y la verdad los hará libres.
Yo tengo 3 preguntas para ustedes. El Señor tiene 3 preguntas para ustedes. Y la primera pregunta es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿De qué verdad está hablando el Señor cuando Él les dice que la verdad los hará libres? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad hoy en día en un mundo tan relativo? ¿Qué es la verdad ante los ojos del hombre? La verdad no es un sentimiento, la verdad no es algo superficial, la verdad no es relativa, ni la verdad es meramente a criterios humanos. Eso no es la verdad. La verdad solamente puede ser encontrada en la palabra de Dios. Y esa es la primera revelación que el Señor tiene para nosotros esta mañana. La verdad está en este libro, en la palabra de Dios. Amén. Aquí está la verdad. Cada uno de ustedes, nosotros en algún momento de nuestra vida andamos buscando la verdad. Y gloria a Dios que cuando venimos al Señor, aquí encontramos la verdad. Él es la verdad. Y muchos de ustedes pueden decir, ¿por qué? ¿Por qué es la verdad? ¿Por qué es la verdad? ¿Porque el hermano lo está diciendo? No, porque la verdad solamente puede venir por el ser máximo, por el creador de la tierra, por el sustentador, por el que da todo, a todo le da un propósito y por el que Él mismo estableció la verdad. ¿De quién les estoy hablando? Del único Dios verdadero, el Señor de la creación. Acompáñenme por favor a Isaías 43:10. Dice la palabra de Dios: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Amén. De Él estamos hablando, del Dios Todopoderoso. No ha habido Dios, ni habrá ningún otro Dios, ni antes ni después de Él. Él es el que estableció la verdad, Él es el Señor de todo. Es por eso que tenemos que, tú y yo, reconocer, y el mundo reconocer que la verdad está aquí. Porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no somos creación de Dios. Y Él estableció todas las cosas con un propósito. Él estableció la verdad misma. Por ese principal propósito, lo creas o no, lo crea el mundo o no lo crea, eso es la verdad. Lo demás es relativo, lo demás es superficial, lo demás puede ser sentimental. En un mundo donde no pasa nada, en un mundo tan relativo, cada quien tiene su verdad. Pero la verdad está aquí, aquí está la verdad, en la palabra de Dios. De este es el Dios que hablo, del Dios que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una comunión de amor. Él es Dios y Él es la verdad. Dijo Jesús en Juan 14:6, nadie llega al Padre si no es por mí. Y esa es la verdad. Acompáñenme ahora, vamos a estar mucho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Dice del 12 al 18. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testimonio, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde ha venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. El Señor mismo estaba dando testimonio de Él ante el pueblo. Él estaba presentándose como la verdad, como la luz. Y les estaba diciendo a un pueblo que estaba lleno de tradiciones, de situaciones, le está diciendo: no, esa no es la verdad, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo doy testimonio de mí mismo. Y en la historia jamás, escucha bien esto, hermano, jamás ha habido un hombre
que haya dicho con tal poder un testimonio así, que haya venido al mundo y haya dicho yo soy la verdad. En la historia hemos podido ver hombres, muchos líderes religiosos que se presentan a sí mismos como, pero ni uno de ellos ha dicho que él es la verdad, porque no lo son. Solamente son criterios humanos, son ideas, pensamientos. Pero nadie de ellos se ha presentado como Jesús, como la verdad, como el camino, como la vida. Y tú me preguntas, ¿y por qué lo debo de creer? Porque el Señor lo dijo, el Señor Todopoderoso, el Señor de la Biblia, no el Señor de la religión del hombre ni de las sectas, no, el Dios Todopoderoso, el Señor que podemos conocer en su palabra, Él fue el quien lo dijo. Él da testimonio de sí mismo. Y si nosotros lo creemos o no lo creemos, nosotros vamos a ser responsables de nuestras decisiones. Pero nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho. Hay muchas ideas, hay muchas sectas, muchos sistemas de pensamiento que dicen que, por ejemplo, que Dios es la conciencia de todos los humanos, ¿no? Y que Dios está en todo y en todas cosas, el panteísmo. Hay otras ideas que dicen que no hay un solo Dios, hay muchos dioses. Y eso no es la verdad. Eso es una verdad creada por hombres, porque se le presentó un ángel y le dijo que la verdad no estaba en la Biblia, que también tenían que usar este otro libro y este otro libro para entender la Biblia. Pero la verdad está aquí, y hoy nosotros estamos hablando de por qué es la verdad, y la pregunta fue, ¿qué es la verdad? Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Acompáñenme a Juan 18, por favor. Juan 18, 37. Estamos aquí para abrir la palabra de Dios, no para que el hombre hable por sí mismo pensamientos, es para que la palabra nos exponga. Dice Juan 18, 37. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Para dar testimonio de la verdad. Porque Él da testimonio de sí mismo. Porque Cristo es la verdad, hermanos. Amén. Cristo es la verdad. Tienen que estar convencidos, tienen que pedirle al Señor, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento. Que su fe sea sólida, que sea con convicción. Que cuando alguien les pregunte a ustedes en la calle o en su casa o en el trabajo, ¿por qué dices tú que Cristo es la verdad? ¿Por qué dices tú que tanto te fanatizas? Que ¿por qué tú, religiosote? Demuéstrale con la palabra de Dios, con argumentos firmes, con la verdad, que Cristo es la verdad. Tú y yo tenemos que estar sostenidos sobre la base clara y perfecta de la palabra de Dios. Y tenemos que saber, tenemos primero que creerlo. La palabra de Dios nos lo está explicando en este momento, y ahora tenemos que convencernos y ahora poder hablarles a otros. Ese es el proceso. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Dice en el 37, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. En otro pasaje dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz. Amén. ¿Y quiénes son entonces? El pueblo judío no quiso escuchar su voz. La verdad estaba ahí, Él vino a ellos, pero ellos lo rechazaron. Y eso sigue pasando hoy en día y ha pasado por la historia. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos creó, Él nos creó seres libres. El Señor nos creó con una libertad, pero no es la libertad del concepto que tiene el mundo hoy en día. Él nos dio libre albedrío, la libertad de poder, la facultad de poder tomar nuestras propias decisiones. Pero siempre tiene que ser conforme su voluntad. Es cuando nosotros podemos vivir la verdadera libertad. Eso es la libertad. Y ese es el punto de lo que estamos hablando hoy en día, ¿verdad? Hay quien cree en Jesús, hay quien no cree en Jesús. Lo que le pasó a los judíos es lo que le pasa a muchos hoy en día. Ellos les puede ser presentada la verdad, pero ellos se quieren quedar en su tradición, en su cultura, en sus pensamientos, y no quieren creer la verdad aunque les es presentada. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que no está conmigo está contra mí. Y con Dios es así: o eres o no eres, o crees en la verdad o no crees en la verdad. No hay medias tintas.
Y el Espíritu te pregunta esta mañana, ¿me crees? ¿Me crees a mí como la verdad? ¿Me crees a mí todo lo que te digo en mi palabra? ¿O no me crees? ¿O escuchas también las filosofías nuevas que salen? Hay tanta filosofía, tanta idea, tanto pensamiento, que como a veces es por gente muy culta de universidad, pero esto es espiritual. Le creemos. Y muchos les vienen con nuevos argumentos y caen, y dudan, porque no tienen convicción, porque no creen en la verdad. Y eso es el punto con Dios. La verdad, Cristo. ¿Me crees o no me crees? Con Dios es así, no hay medias tintas, no hay tibieza. Dice Dios que va a vomitar a los tibios. El mensaje es claro, hermanos. Así que habiendo definido qué es la verdad, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la verdad? Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la verdad? Cristo. Amén. Habiendo definido qué es la verdad, ahora vamos a ver por qué la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? En septiembre muchos países latinoamericanos celebramos la independencia de nuestros países, del yugo de otro país, la libertad de dejar de ser esclavos, la libertad de poder tener misma autonomía. Países como México, el 16 de septiembre celebramos el Día de Independencia, que fue reconocida el 16 de septiembre de 1821. Honduras el 15 de septiembre, El Salvador el 15 de septiembre, Guatemala también 15 de septiembre, por ahí también busqué, estaba Chile y otros países. Muchos países en estos días están celebrando su independencia, ¿verdad? Pero muchos países siguen con ese yugo de esclavitud. Muchos países, a pesar de tener su independencia, siguen esclavos. ¿Por qué? Porque no han encontrado la verdad. Porque no, yo he escuchado últimamente, por ejemplo, un país como Guatemala, aquí están los Ibáñez. Es un país que el evangelio ha crecido enormemente. Es un país donde la palabra de Dios está ahí creciendo cada vez más, se vive. Hasta el presidente apenas hizo un acto donde él le dio las llaves de la ciudad a Cristo, ¿no? Desde el país. Imagínense qué hermoso es eso. Ojalá los que somos mexicanos o salvadoreños, hondureños, deseamos un día ver a nuestro presidente, ¿verdad? Que declare al país para Cristo. La otra vez el pastor nos presentó aquí acerca de una alcaldesa en Monterrey, ¿verdad? Gloria a Dios, eso es bello. Eso es bello, eso es la verdadera libertad, cuando se declara a un lugar, una comunidad, un país para Cristo. Porque ahí está la libertad. La libertad, ¿qué es la libertad? La libertad es una facultad que le permite al ser humano escoger, elegir y decidir acerca de sus actos. Pero como toda facultad es importante desarrollarla. Así que no basta con saber que son libres, ¿verdad? Sino tenemos que practicar la libertad. Y para la verdadera libertad, como dijimos, tiene que ser llevada por la verdad. Tú vas a ser libre cuando tu libertad sea conforme a la voluntad del Señor. Así vas a estar practicando con la verdadera libertad. Oye, la gente quiere libertad, hay marchas en todos lados, porque la gente quiere ser libre, los estudiantes, los maestros. Mucha gente quiere ser libre, mucha gente le gusta, usa su libertad para hacer y deshacer, para tomar sus actos, y al final de cuentas es la gente más vacía, es la gente más cautiva. ¿Se dan cuenta cómo no es algo nada más, no es solamente actos, no solamente es lo que yo quiero? Esa es la libertad del mundo, es la libertad de yo quiero hacer lo que a mí me plazca y que nadie me diga nada, ¿verdad? Yo quiero hacer, decir, pensar lo que yo quiera y regir mi camino, pero sin Dios. Y sin Dios no hay libertad. Sin Dios no hay libertad. Todos los seres humanos estamos llamados a libertad, es cierto. Todos tenemos ese libre albedrío, es cierto. Pero por eso, cada ser humano va a ser llamado a cuentas cuando el Señor nos llame. Si el Señor regresa mañana, o si el Señor te llama hoy mismo, hoy saliendo de aquí, te llama el Señor. Porque a veces vivimos la vida como que vamos a vivir mucho tiempo, como que nosotros, así es el humano. Yo soy libre y hasta escogemos cuándo nos va a llamar el Señor. No, cuando el Señor tenía desde la eternidad ese día. A ti y a mí nos va a pedir cuentas el Señor, de cómo usamos nuestra libertad.
Y si a ti te fue traído el mensaje, si a ti te fue presentado la verdad y tú no quisiste escucharla, va a ser muy tarde. Y tú vas a decir, ay, qué fuerte. Ese es el mensaje de la palabra. Yo no estoy aquí parado para poner contento a nadie. Yo estoy aquí para presentar el evangelio, hermano. Y ese es el evangelio, que tenemos libertad, pero un día vamos a ser llamados a cuenta. No, el Señor todo lo hace con propósito. El Señor no juega los dardos a ver qué hacer, qué no. Desde el momento que Él nos dio libertad, Él sabía que nosotros íbamos a tener esa oportunidad de recibirlo o de estar en enemistad con Él. Estar con Él o estar contra Él. Así que ahí está la libertad. Dice la palabra de Dios. Ahí está la libertad. Entonces, ahí viene la situación. Yo lo pregunté, Mario lo dijo. ¿De qué somos libres entonces? ¿De qué somos libres? Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. ¿Qué es el pecado? El hacer las cosas, el usar nuestra libertad para hacer lo que nosotros queremos, sin Dios, sin voluntad. Eso es el pecado, ¿verdad? No hay un Dios, no hay temor. No tenemos esa relación con el Señor. Y hacemos y deshacemos por nosotros mismos. Ese es el pecado. Pero una vez que tú recibes al Señor como tu Salvador y como tu Señor, Él te libera. Porque vas a conocer la verdad y la verdad te va a liberar. Amén. Amén. Romanos 6:1-7. Vamos a Romanos 6:1-7. Es el apóstol Pablo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si estamos unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos con Él en su resurrección. Amén. Amén. Y el 7 dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén. Tú y yo, cuando alguien recibe al Señor de una forma genuina, cuando alguien se arrepiente, somos justificados por el Señor, no por nuestras obras, porque Él lo hizo, porque creemos en el justo. Y eso no quiere decir que no dejemos de meter la pata, no quiere decir que no dejemos de pecar. Pero la palabra de Dios dice, entonces porque tienes gracia vas a poder estar pecando siempre. No, un hijo de Dios no puede ser esclavo del pecado. Que podemos pecar, es cierto, muchas veces pecamos. Porque dice la palabra de Dios que el que dice que no peca pasa a Dios por mentiroso. Pero no tenemos licencia, eso no es una licencia para pecar. Pues y hay muchas ideas desde la iglesia primitiva donde había eso, ¿no? Yo recibo a Cristo y entonces yo tengo derecho a todo, porque yo soy libre. Y esa no es la libertad. Por eso la libertad tiene que venir por la palabra. La libertad tiene que venir por la verdad. Cuando tú vas conociendo la verdad, entonces eso te va renovando tu mente. Y entonces vas siendo libre. Pero tiene que venir por la palabra. Eso no quiere decir que aquí tú y yo tenemos el derecho de hacer todo. No está prohibido nada, pero tiene que ser conforme a la voluntad del Padre. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad del Padre? En su palabra. No lo que me diga mi compadre, ni lo que diga fulanito o sultanito. Por eso estamos abriendo la palabra de Dios. Eso es la libertad, hermanos. Eso es la libertad. Y uno es libre para pararse aquí. Y si viene el hermano Joel y canta una ranchera, yo me gozo porque yo soy libre. Y muchas veces como hijos de Dios seguimos cautivos. Yo lo veo desde la adoración. Hay muchos hermanos que están amarrados, no quieren soltarse. Y yo creo que lo que está dentro refleja lo que está afuera. Si tú amas a Dios y tú te quieres entregar a oración en Cristo, tú eres libre para hacerlo. Y tú me vas a decir, es que yo soy bautista. Si tú me dices que tú eres bautista, estás cautivo. Tú no eres bautista, tú eres el Hijo de Dios. Y tú seas lo que seas, pentecostés, como te llames, tú eres el Hijo de Dios. Tienes que ser un hombre libre, una mujer libre. Y si tú te basas en tradiciones, porque los demás se paran, porque los demás se sientan, tú no eres libre. Y no nada más de eso, muchos de ustedes siguen teniendo amarguras, situaciones. ¿Por qué? Porque no son libres. No porque el Señor no los haya hecho libres.
porque ustedes no quieren, porque ustedes no quieren creer a su palabra, porque ustedes piensan que ser libres es estar sentado el domingo 2 horas. Eso no es libre. Ser libre es tener una comunión con el Señor. Gloria a Dios. Que no te importe, a ti no te importa si el de al lado va a pensar. Tú vienes a adorar al Señor y tratas de hacer las cosas con orden como el Señor manda. Pero tú te gozas, está en su palabra. Si le alabas, te gozas. Y si tú tienes algo, tú tienes libertad para hacer las cosas conforme el Señor quiere. Muchas veces estamos amarrados, así, agarrados, porque estamos creyendo pero en la religión del hombre, en la denominación, y no estamos creyendo. No es así. Nosotros somos libres, hermanos. Somos libres del pecado, somos libres de todo lo que me quieran decir, somos libres de la amargura, somos libres del odio, somos libres. Pero si hay algo de eso en tu vida, no es porque tú no seas libre, es porque tú no le estás creyendo a Dios. Es porque tú, como dice la palabra, había unos judíos que habrían creído en Él, pero más adelante le recriminan muchas cosas. Y así muchas veces creemos nosotros que es la libertad. Creemos en Dios, pero no le creemos. Creemos a Dios, pero no creemos. Es algo raro, no es algo que no podemos entender, es difícil de explicar, pero así pasa. Y si tú no estás yendo a la palabra de Dios, si tú no estás escuchando la voz, entonces tú no eres oveja. Y la Biblia, eso no lo estoy inventando, la Biblia dice que va a haber ovejas y cabritos, y que el Señor va a venir, y va a abrir, y eso va a ser en la iglesia. Así que tu oración, que nuestra oración sea: Señor, yo quiero ser oveja, yo quiero escuchar tu voz. Amén. Y el Señor te dice: ¿quieres escuchar mi voz? Ven a la palabra, ven a mi palabra. Ven a mi palabra, Norma, ven a mi palabra, Sammy, ven a mi palabra, Rubí. ¿Quieres escuchar mi voz? Ven a mi palabra. Escúchame, yo estoy para ti. Mi Santo Espíritu mora en ti. Amén. Ahí está la libertad, hermanos. Gracias, Señor. Gálatas 5:1-5 dice, luego las Biblias, hermanos. ¿Quieren ser libres? Abran su Biblia. Aquí me equivoqué. Pero el versículo que yo les quiero traer dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. 5:1, perdón, yo dije 1:5, ¿verdad? Amén. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No más esclavo del pecado, somos libres. Pero ¿por qué no regresemos? Ahí nos está diciendo el Señor, el apóstol Pablo nos está diciendo: no regresen a ese yugo del cual estaban ustedes. Ahora son libres. Gloria a Dios, somos libres. Pero ¿qué pasa? El ser humano siempre reacciona de una forma cerrada. La humanidad, siempre hay, la gente odia, mucha gente, muchos artistas, muchos intelectuales, mucha gente con poder ataca siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Amén. Y hace rato yo les dije que si no estás con Él, estás contra Él. Y así es, la gente tiene una aberración a la palabra. Hay gente que da su vida entera a nada más estar negando y quieren dar aspectos científicos para hacer que la palabra de Dios no tenga sentido, para hacer que la palabra de Dios no sea clara. ¿Y sabes qué? Eso es una mentira de Satanás. Satanás es el Dios de la mentira. Él es el Padre, ese es su trabajo. Pero ellos son los que le quieren creer, porque la verdad está aquí. Tú cuando vas a la palabra de Dios te deleitas, buscas aquí, buscas allá. La palabra tiene esa conexión. Y tú dices: ¿cómo no van a encontrar sentido? ¿Cómo pueden creer tantas loqueras allá afuera y no poder creer a la palabra de Dios? Porque esto es espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que es locura. Para los que no creen en el Señor es locura todo lo que ellos escuchan. Tú hablas de la Biblia a un doctor, a alguien que no tenga fe en Cristo, y para él va a ser una locura, un sinsentido. Porque así es el Evangelio para los que no quieren creer, para los que están cerrados. Como los judíos ahí, ¿verdad? Dice que creían y después dicen que no, que es que nosotros somos de Abraham, de nuestro padre Abraham, ¿no? Ahí, así muchas veces la gente: no, es que yo, les presentas al Dios de la Biblia y es que yo no, porque yo tengo la fe en el Dios de mis padres, y en el Dios de mi abuelito, y en el Dios de mi tradición. ¿Y por qué no en el Dios de la Biblia? ¿Por qué se cierran a eso? Los judíos lo hicieron. ¿Por qué no quieren creer en el Dios de la Biblia? Dice en Juan 8:33-37:
Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, ¿cómo tú vienes y me dices que yo voy a ser libre por tu palabra, por lo que tú me estás diciendo? Si yo soy hijo de Abraham, que mucha gente actúa así, ¿cómo tú vienes y me dices que tu Dios de la Biblia me va a liberar si yo, lo que mis padres a mí me inculcaron, ese es el verdadero Dios? ¿Y cómo saben ellos si ese es el Dios de la Biblia? ¿Cómo saben ellos si ese es si no es la tradición, es lo que alguien más me dijo? Y como es mi mejor amigo, como esa persona es alguien que yo, hacen hasta sus ídolos, yo le creo a él. Y mucha gente le cree a todo menos a la Biblia. Dice, ciertamente, les dijo Jesús, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió. Dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo de Dios los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Ya quieren hasta matarlo. Primero fue como un proceso, si cuando abran la palabra más al rato en Juan 8, van a ver un proceso donde primero empiezan como medio burloncillos, después empiezan a recriminarle, a ver, pero pues, ¿por qué dices tú que eres la verdad? Y después al último ya te lo quieren matar. Y así es con la gente que está cerrada a la palabra. Así es, tú y yo tenemos libertad, una libertad tremenda en este país. Gloria a Dios por este país. Pero hay lugares donde la gente no puede ni abrir la Biblia. Ellos son perseguidos. Pero a veces, hermanos, tenemos que aprender a valorar más todo lo que tenemos, nuestra fe, todo lo que el Señor nos da. ¿Cuánta gente no quisiera tener una Biblia para poder alimentarse? Y muchos de ustedes tienen hasta de 3 o 4 y todas las versiones tienen. Pero ahí está, en el closet. Y tú dices, es que no le entiendo a la Biblia. No digas no le entiendo a la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Entonces, si no le entiendes a la Biblia, ¿de dónde va a venir tu fe? ¿De lo que diga alguien más? ¿De lo que diga el hermano? No tiene que ser de la Biblia. El Espíritu Santo te está hablando esta mañana a ti y a mí. Y muchos de nosotros vamos a salir de aquí, vamos a llegar a nuestro hogar y le vamos a dar gracias a Dios. Y le vamos a pedir perdón, le vamos a decir, Señor, gracias porque tú me mostraste que todavía estoy siendo cautivo de muchas cosas. Gracias porque hoy me revelaste que no estoy yendo a tu palabra, Padre, y que yo no estoy siendo verdaderamente libre. Pero muchos de ustedes no. Muchos de ustedes van a decir, uy, ¿ya viste al hermano? Es bien fanático. Y van a empezar a decir, pues es que eso que dijo de la palabra de Dios no es cierto. Y van a empezar a cuestionar la palabra. Tengan mucho cuidado porque se van a hacer como los judíos. Y el día que el Señor venga y nos pregunte qué hiciste, ¿verdad? Yo te permití, yo te di, yo te presenté. Mira, aquí está escrito, este día fue el hermano Joel, o fue Verónica, o fue Bruce, y te presentaron mi palabra y te presentaron del evangelio, de la buena nueva de mí, y tú me rechazaste. O tú ibas a la iglesia todos los domingos, pero jamás abriste tu Biblia y tu vida era guiada por otras cosas menos por lo que yo tenía para ti. Que el Espíritu Santo nos ponga eso en nuestro corazón y que cuando nosotros salgamos de aquí reflexionemos sobre cuál es nuestro andar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que vamos a Gálatas 5:13. Dice Pablo, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No tenemos licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar. El Espíritu Santo mora ahora en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hermano, yo sé que así como el hijo pródigo, muchos vamos y regresamos. Pero eso no te hace. Es cuando el Señor lo que conoce es el corazón. Y tú vas a ser libre cuando te arrepientas, vengas y entonces quieras empezar de nuevo. No es así, eso es la verdadera libertad, conforme su palabra. Yo sé que a lo mejor Quique metió la pata esta mañana, yo lo hice, pecamos, Esmeralda, ¿verdad? Pero tenemos esa libertad, tenemos esa libertad ahora ante el trono. A partir de que Cristo murió por nosotros, tenemos libertad ante el lugar santísimo para venir a nuestro Padre y decirle, Señor, perdóname. No tenemos libertad para pecar, no tenemos licencia para pecar. Y si tú y yo lo hacemos, y a veces muy constantemente, hay que venir a arrepentirnos con el Señor. No tenemos, porque hay mucha gracia, porque es por gracia y entonces yo puedo hacer lo que quiera. No es así. No es así. Así que
Tenemos libertad para qué? Tenemos libertad para servir al Señor, libertad para adorar, libertad para decidir conforme a su verdad. Tenemos libertad para venir el próximo sábado, el Día del Amigo, y hablarles a otros de Cristo. Amén. Tenemos libertad ayer para venir y repartir las invitaciones. Y no lo hicimos muchos, y muchos sí lo aceptamos y gozosamente. El Señor conoce el corazón. Si tú pudiste, pero no quisiste, el Señor conoce tu corazón. Si tú quisiste, pero no pudiste, el Señor conoce tu corazón. Pero no, hermano, no dejes que el pecado ni que las cosas que no son de Dios te agarren más que la libertad que tienes en Cristo. No puedes ser nada más fuerte que Cristo ni más poderoso. Tú eres libre, hermano, a partir de que tú has creído en Cristo. Y si alguien aquí no ha creído en Cristo, ponga su fe en el Señor y Él los va a hacer libres. Muchas veces andamos caminando y, como les dije hace rato, el ser humano camina en su libertad, en su propio yo, sin Dios en la vida, sin nada, creyendo lo que él quiere creer, lo que le enseñaron en la escuela, creyendo lo que le dicen en su trabajo, lo que dice el programa de radio que le gusta a él, y creen todo menos en la verdad, y al final de cuentas acaban vacíos, esclavos, sin razón, porque no son libres. Así que dice en Hebreos 10, 19 al 20, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Amén. Así que, hermanos, mediante la sangre de Cristo, mediante la sangre de Jesús, es que tú y yo tenemos esa libertad. 2 Corintios 3, 17 dice: ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eran 3 preguntas. Y la tercera pregunta que yo te quiero hacer es: Señor, el espíritu del amigo, hermano, amiga, ¿el espíritu del Señor está en ti? El espíritu del Señor está en ti. Porque si el espíritu del Señor está en ti, tú eres libre. Gloria a Dios. Pero si el espíritu del Señor no está en ti, tú no eres libre y tú tienes un yugo. Y tú tienes que aprovechar esta hermosa oportunidad que el Señor te está dando. No basta con decir que crees, hermano. No basta, amigo, amiga, con decir que tú has puesto tu fe en Jesús y venir a la iglesia, si tú realmente no eres libre. El Señor ha venido a dar testimonio de la verdad. Cristo se ha presentado como la verdad. Ahora tú no puedes decir que no lo sabes. Ahora tú no puedes decir que no lo has escuchado. Así que yo te invito a meditar. Cierra tus ojos, por favor. Te invito a meditar si verdaderamente tú eres libre. Si verdaderamente tu libertad viene de la palabra de Dios. Quizá tú te sientas vacío, tú te sientas con una opresión tremenda. Quizá para ti escuchar la palabra de Dios sea como escuchar cualquier otra cosa. Y yo te pregunto, ¿el Espíritu del Señor está en ti? ¿Tú tienes verdadera libertad? ¿Tú puedes venir ante el Señor y escuchar su voz? ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Le estabas escuchando y algo te desvió? Hermano, hermana, hoy es el día que te puedes poner a cuentas con Dios. Dale al Señor esa carga, hermano. Dale al Señor esa carga, amigo, amiga, y permite que Él siga trabajando en tu vida y que de verasmente te libere de todo lo que tú tienes y que no le has permitido. Señor bendito, yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu esté dando convicción en este momento, Señor, a cada hombre y cada mujer en este lugar, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu les revélale, Señor, si están escuchando tu voz, si están sintiendo un vacío en su corazón, en su vida. Y si eso es porque ellos han rechazado tu palabra, porque te han rechazado a ti, Señor. Padre, dales convicción para que ellos puedan tomar hoy, Señor, la decisión con convicción de seguirte, Padre. Así que yo te quiero preguntar, a muchos, yo te veo a lo mejor a ti cada semana aquí, pero eso no quiere decir que tú seas libre.
Eso no quiere decir que tú has puesto verdaderamente tu fe en Cristo. Y el Señor te invita esta mañana, amigo, amiga, hermano, reconcíliate con el Señor, con el verdadero Dios, no con el Dios de la religión del hombre, con el verdadero Dios, el Señor Todopoderoso. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere quitarte ese vacío, Él quiere quitarte esa amargura, Él quiere que vengas a Él. Es Él quien nos llama. Él está tocando la puerta de tu corazón esta mañana. Si tú quieres hoy reconciliarte con el Señor o recibirlo como tu Señor y Salvador, levanta tu mano, por favor. Yo quiero orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor bendito, aquí están estas personas, Padre, reconociéndote, Señor, sabiendo que en ellos no hay verdadera libertad, Padre Santo. Dale, Señor, por medio de tu palabra, Señor, el alimento que ellos necesitan, Padre, la renovación de sus mentes. Dales la libertad que ellos quieren, Señor. Quizá muchos de ellos han estado esclavizados por ese yugo del pecado, Padre Santo, por actuar en su propio yo, Padre Santo, pero ellos quieren hoy, Señor, conocerte y ser libres, Padre Santo. Así que, bendito Señor, libéralos, Padre Santo. Tú conoces sus vidas, sus corazones, Padre. Haz la obra en ellos, Señor. Bendícelo. Y repítele, Señor: Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra me hace libre. Perdóname, Señor, por cuanto no he hecho caso de ella, por cuanto he escuchado otras voces. Hoy quiero yo, Padre Santo, reconciliarme contigo mediante nuestro Señor Jesucristo. Hazme libre, Señor. Yo quiero ser libre de todo yugo, Padre Santo. No dejes nada en mi corazón y en mi vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, creo que nos acompañen. Es un canto muy lindo, habla de la libertad, de la verdadera libertad. Hoy celebramos la libertad, andamos de rancheros, de mariachis, celebrando la libertad en nuestros países, pero la verdadera libertad está en Cristo. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado.